En el verano de 1936, Barcelona se convirtió en un caos entre la fe y la furia. En medio de la Guerra Civil Española, esta monja carmelita fue exhumada y exhibida como símbolo del odio hacia la Iglesia. Las calles se llenaron de curiosos, silencio y morbo, mientras el país ardía entre ideales opuestos. Esta imagen captura un instante donde la devoción y la violencia se enfrentaron cara a cara. Momentos antes de la ejecución, el silencio pesaba más que las balas que estaban por sonar. Esta fotografía, una de las más icónicas de la Guerra Civil Española, muestra el instante en que la vida y la ideología chocan brutalmente. El miedo, la resignación y la rabia se mezclan en un segundo eterno. Más que una imagen, es un retrato del costo humano de una nación dividida. En pleno estallido de la Guerra Civil Española, esta imagen se convirtió en un arma más poderosa que cualquier fusil. Supuestamente muestra a milicianos republicanos disparando contra la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de la fe y del poder conservador. Los nacionalistas la usaron como propaganda para mostrar la guerra contra Dios. Más allá de su veracidad, la foto encarna el momento en que la religión se volvió un campo de batalla. Enero de 1937, mientras el país se desangraba en plena guerra civil, la propaganda moldeaba las mentes más jóvenes. En este cartel, unos niños saludan al general Franco, símbolo del nuevo orden que buscaba imponerse. La inocencia infantil se mezclaba con el fervor político, transformando la lealtad en deber patriótico. Era la España donde incluso los juegos de los niños tenían ideología. Con la bandera al viento y la mirada encendida, este miliciano antifascista representa el espíritu rebelde de 1936. Jóvenes, obreros y soñadores tomaron las armas para defender la libertad frente al avance del fascismo. Sus rostros reflejaban esperanza y rabia a partes iguales en una España que ardía por sus ideales. Hoy, su imagen colorizada revive la pasión de una revolución que quiso cambiarlo todo. En 1982, la comprensión sobre la discapacidad era casi inexistente y la crueldad institucional era moneda corriente. Esta imagen muestra a dos niños autistas atados a un radiador, un testimonio brutal de los métodos inhumanos usados en algunos asilos. La vulnerabilidad infantil chocaba con la indiferencia de un sistema que fallaba en protegerlos. Hoy, la foto nos obliga a reflexionar sobre el pasado y la necesidad de dignidad para todos. El 5 de septiembre de 1936, la Guerra Civil Española mostraba su rostro más crudo. Este soldado leal cayó en combate, símbolo del sacrificio de quienes defendían la República. La imagen captura el instante donde el valor y la tragedia se entrelazan, congelando un segundo de dolor eterno. Cada bala y cada vida perdida contaba la historia de un país desgarrado por la lucha fratricida. En los primeros días de la Guerra Civil, incluso los juegos de los niños reflejaban el caos que los rodeaba. En Barcelona, estos pequeños simulan un pelotón de fusilamiento, mezclando inocencia con la sombra de la violencia. Sus risas esconden el miedo que ya se respiraba en las calles. Esta imagen es un escalofriante recordatorio de cómo la guerra toca incluso las vidas más jóvenes. En 1939, cuando la Guerra Civil Española llegaba a su fin, millones huyeron buscando seguridad. Esta joven refugiada en Barcelona, capturada por el lente de Robert Capa, refleja miedo, pérdida y resiliencia en sus ojos. La versión colorizada da vida a un instante congelado en la historia. Su mirada es un eco del sufrimiento de toda una generación desplazada por la guerra. En 1939, Madrid aún guardaba los recuerdos de bombardeos y combates feroces. Esta imagen muestra un proyectil que nunca estalló, un silencio inquietante entre el estruendo de la guerra. Lo que pudo ser muerte quedó congelado en metal inerte, testigo mudo del caos que asoló la ciudad. Cada bala sin explotar contaba historias de miedo, suerte y devastación. En 1957, la Legión Española se adentraba en el desierto del Sahara Occidental durante la Guerra de Ifni. Estos soldados posan con orgullo, reflejando disciplina, camaradería y la dureza de un conflicto poco recordado. El sol y la arena parecen fundirse con su determinación inquebrantable. La foto captura tanto la valentía como la tensión de una guerra lejana, olvidada por muchos. Con mirada firme y gesto decidido,
Este miliciano antifascista encarna la resistencia de 1936. Armado y listo para la lucha, representa a aquellos que defendieron sus ideales frente al avance del fascismo. La imagen colorizada da vida a un momento lleno de coraje y sacrificio. Cada detalle del uniforme y la expresión transmite la intensidad de una España dividida por la guerra. En 1936, las montañas de España se convirtieron en campos de batalla improvisados. Aquí, soldados nacionalistas avanzan entre escombros mientras un republicano, desde lo alto, apunta a sus perseguidores. La imagen captura el caos y la estrategia de una guerra fratricida. Cada roca y cada disparo narran la lucha desesperada por territorio, poder y supervivencia. En 1924, el sur de España brillaba con colores y tradiciones centenarias. Esta mujer andaluza, fotografiada por Jules Hervé Cortelmont, luce su vestimenta típica con orgullo y elegancia. Cada pliegue del vestido y cada detalle del mantón cuentan historias de fiestas, bailes y raíces profundas. La foto es un portal que transporta al alma vibrante de Andalucía, de principios del siglo XX. En 1898, la brutalidad de la colonización española dejó cicatrices que aún perduran. Estos esqueletos en el puerto de La Habana son testigos mudos de la política de concentración que acabó con más de 400,000 vidas cubanas. La imagen confronta con crudeza el costo humano de la opresión y la guerra. Cada hueso narra historias de sufrimiento, resistencia y memoria histórica. En medio del caos de la Guerra Civil Española, esta imagen captura un momento de tensión máxima. Soldados republicanos conducen a un oficial nacionalista a su ejecución, donde la vida pende de un hilo. La escena refleja la brutalidad, el miedo y la venganza que marcaron el conflicto. Cada gesto y mirada cuenta la historia de un país desgarrado por la guerra fratricida. En julio de 1937, la guerra reclamaba víctimas incluso entre quienes solo buscaban mostrar la verdad. Gerda Taro, fotógrafa pionera y valiente, yace en su lecho de muerte tras un accidente cerca del Escorial. Su cámara había capturado el horror y la pasión de la Guerra Civil Española, convirtiéndola en un ícono del periodismo. Esta imagen recuerda el precio que pagaron aquellos que arriesgaron todo por documentar la historia. El 12 de septiembre de 1936, los alrededores de Burgos se convirtieron en un escenario de violencia implacable. Tropas leales defienden su posición mientras un soldado nacionalista arroja una granada sobre las alambradas. La foto captura el instante exacto donde estrategia, peligro y valentía se entrelazan. Cada explosión y cada movimiento refleja la intensidad brutal de la Guerra Civil Española. En septiembre de 1936, el frente de Extremadura ardía con enfrentamientos feroces. Capturada por Hans Namuth, esta imagen retrata a soldados en medio del caos, mostrando el desgaste y la tensión del conflicto. Cada gesto y mirada transmiten la dureza de la guerra y la resistencia de quienes la vivieron. La foto es un testimonio vívido del drama humano en la España fracturada por la guerra civil. En 1998, un viaje que debía ser de ocio se convirtió en tragedia. Estos turistas españoles posan despreocupados en Omagh, momentos antes de que estallara un coche bomba que acabaría con 29 vidas. La foto congela un instante de normalidad antes del horror, mostrando lo frágil que puede ser la seguridad. Cada rostro ahora es un recordatorio del impacto humano del terrorismo. En 1957, el puerto de A Coruña fue testigo de despedidas cargadas de emoción y esperanza. Un padre y su hijo se despiden de sus seres queridos antes de embarcar hacia Argentina, en busca de un futuro mejor. La foto captura la mezcla de nostalgia y expectativa que acompaña a toda emigración. Cada mirada refleja sueños, sacrificio y la promesa de un nuevo comienzo. En 1974, el dictador español, Francisco Franco, otorgaba la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Saddam Hussein, entonces vicepresidente de Irak. La imagen captura un momento diplomático que parecía rutinario pero cargado de simbolismo histórico. En pocos años, Franco moriría y Saddam consolidaría un poder absoluto, transformando el futuro de ambos países en shock. El 20 de diciembre de 1973,
España presenció un momento que quedaría grabado en su historia. Un atentado lanzó el coche del primer ministro Luis Carrero Blanco por los aires, ganándose el irónico apodo de «el primer astronauta español». Mano derecha de Franco, Blanco murió instantáneamente, dejando al país en shock. La imagen captura tanto el ingenio de la operación como el drama político de una dictadura en sus últimos años. En 1905, la Sagrada Familia de Barcelona aún estaba en construcción. Un sueño arquitectónico de Antoni Gaudí cobrando forma. Esta imagen colorizada muestra la majestuosidad de sus primeras torres y el bullicio de una ciudad que lo observaba nacer. Cada piedra refleja creatividad, fe y ambición desbordante. La foto transporta al espectador al corazón de un proyecto que desafiaba los límites del tiempo y la imaginación. En 1936, jóvenes alemanes cruzaron fronteras para luchar por la libertad en España. Los voluntarios antifascistas del batallón Thälmann, parte de las brigadas internacionales, se unieron a la guerra civil contra el fascismo. La fotografía de David Jim Seymour captura su determinación y camaradería en medio del conflicto. Cada mirada y uniforme reflejan ideales compartidos y el sacrificio de quienes combatieron por algo más grande que ellos mismos. En 1940, Francisco Franco consolidaba su poder en España tras la Guerra Civil. En esta imagen, sentado en su oficina del Pardo, su escritorio muestra un retrato de Adolf Hitler, reflejando la afinidad ideológica y las tensiones de la Europa de la Segunda Guerra Mundial. La escena transmite autoridad, estrategia y la sombra del fascismo que influía en el continente. Cada detalle del despacho habla de ambición, alianzas y del rumbo de una dictadura. Entre 1915 y 1922, Barcelona celebraba su fiesta nacional con desfiles y ceremonias llenas de pompa y disciplina. Esta sección de la Guardia Civil, capturada en color, refleja orden, orgullo y la presencia autoritaria del Estado en las calles. Los uniformes, banderas y formación muestran la rigidez de la época y la tradición militar española. La foto transporta al espectador a un momento de solemnidad y patriotismo en la España de principios del siglo XX. En enero de 1966, un accidente aéreo en Palomares, España, casi provoca una catástrofe nuclear. Un avión estadounidense se estrelló, perdiendo 4 bombas termonucleares B-28, de las cuales 2 detonaron parcialmente, contaminando la zona. La búsqueda fue intensa y una bomba apareció meses después en el mar. Esta imagen muestra los restos del desastre que convirtió a un pequeño pueblo español en escenario de la Guerra Fría. En febrero de 1937, un activista afroamericano expresó su compromiso con la lucha antifascista en España. Para él, combatir al fascismo era también luchar por la igualdad y la justicia en su propio país. Su mensaje reflejaba esperanza en una sociedad sin racismo ni violencia, donde la paz y la prosperidad fueran para todos. La foto captura el espíritu internacionalista que unió ideales y personas en plena Guerra Civil Española. En 1971, España recibió a Haile Selassie, emperador de Etiopía, en una visita cargada de diplomacia. Francisco Franco lo recibió, mostrando gestos protocolares que reflejaban la política exterior del régimen. La imagen captura un encuentro entre 2 líderes de mundos muy distintos, entre tradición y dictadura. Cada gesto y mirada revela alianzas estratégicas y la formalidad de un momento histórico. En 1834, Louis Daguerre capturó una de las últimas imágenes del templo romano de Bellona cerca de Tossa de Mar. Este templo, ya desaparecido, reflejaba la huella de la antigüedad en la costa española. La fotografía inmortaliza columnas y arquitectura que hoy solo viven en la memoria. Cada detalle revela el pasado clásico de España y la curiosidad temprana por preservar la historia a través del lente. En 1928, María Brañas posó junto a su madre, Teresa Morera Laqué, y su hermana en Bañoles, España, sin imaginar que un día se convertiría en la persona viva más longeva del mundo. La imagen refleja la calidez familiar y la cotidianidad de la España de la época. Cada sonrisa y gesto conserva la esencia de vidas que trascendieron casi un siglo. Hoy, esta fotografía es un testimonio vivo de historia, longevidad y memoria familiar. En 1975, Francesc Català Roca capturó un instante curioso y juguetón en Barcelona,
un tobogán elefante, que mezcla diversión y arquitectura urbana. La imagen muestra cómo la creatividad e ingenio se colaban en la vida cotidiana de la ciudad. Cada detalle del diseño y del encuadre refleja el ojo artístico del fotógrafo catalán. La foto transporta al espectador a una Barcelona donde lo cotidiano se convierte en arte visual. En los albores de la Guerra Civil Española, incluso los juegos de los niños reflejaban el conflicto que se avecinaba. Capturada por Robert Capa en Barcelona, esta imagen muestra pequeños simulando un pelotón de fusilamiento, mezclando inocencia con el espectro de la violencia. Sus gestos y posturas revelan cómo la guerra se filtraba en todos los rincones de la vida cotidiana. La foto es un escalofriante recordatorio de cómo la infancia también quedó marcada por la guerra. En 1933, Anna Marie Schwarzenbach, escritora y fotógrafa suiza, recorría España en un viaje junto a su amiga Marianne Breslauer, quien capturó esta imagen. La foto refleja curiosidad, aventura y la complicidad entre dos exploradoras del arte y la vida. Cada mirada y gesto transmite libertad, descubrimiento y el espíritu de los viajes culturales de la época. Es un retrato de juventud, amistad y pasión por documentar el mundo que las rodeaba. En 1938, el arqueólogo español Manuel Esteve posaba orgulloso con un casco corintio que él mismo descubrió cerca de Jerez. La imagen refleja la fascinación por el pasado clásico y la pasión por desenterrar la historia de España. Cada detalle del casco y la expresión de Esteve transmite orgullo y asombro ante los vestigios antiguos. Esta fotografía es un puente entre la arqueología clásica y la vida cotidiana de la España de entonces. En 1878, tras su exilio de Cuba, el mayor general Antonio Maceo se encontraba en Jamaica, lejos de su tierra natal, pero nunca de su causa. La fotografía captura su porte decidido y la fuerza de un líder que seguía soñando con la independencia de Cuba. Cada línea de su rostro refleja resistencia, sacrificio y determinación. Esta imagen es un testimonio del precio del exilio y del compromiso inquebrantable con la libertad. En 1898, la emperatriz Elizabeth de Austria, conocida como Sisi, paseaba por las calles de Ginebra junto a su dama de honor, ajena al destino que la aguardaba. Capturada de manera furtiva, esta foto se convirtió en el último retrato de la emperatriz con vida. Cada gesto y expresión refleja su elegancia y serenidad en medio de la rutina cotidiana. La imagen es un testimonio silencioso de la fragilidad de la vida, incluso para la realeza. A comienzos del siglo XX, el garrote vil aún era utilizado como método de ejecución en territorios bajo jurisdicción estadounidense, como Puerto Rico. Esta imagen captura la crudeza y la solemnidad de un castigo que hoy nos resulta brutal e inhumano. Cada gesto y cada detalle reflejan la mezcla de miedo, autoridad y fatalidad presentes en la escena. La foto es un testimonio histórico de prácticas legales que marcaron la vida y la muerte de muchos. En 1936, la Guerra Civil Española arrastró incluso a los más jóvenes a la línea de fuego. Esta imagen muestra niños soldados, atrapados entre la inocencia y la brutalidad del conflicto. Sus miradas reflejan miedo, confusión y la pérdida prematura de la niñez. La fotografía es un recordatorio estremecedor de cómo la guerra toca a todos, sin importar la edad. En septiembre de 1936, Liesl Carrett, voluntaria alemana de las milicias republicanas, se unió a la lucha antifascista en España. La imagen colorizada muestra su determinación y coraje frente al conflicto, reflejando ideales que trascendían fronteras. Cada gesto y uniforme transmiten compromiso, juventud y sacrificio. Esta foto captura la pasión de quienes arriesgaron todo por la libertad en plena Guerra Civil Española. En 1937, Ernest Hemingway recorría España documentando la Guerra Civil, capturado aquí por el lente de Robert Capa. La foto refleja su mirada intensa, mezcla de curiosidad, compromiso y búsqueda de la verdad. Cada gesto transmite la pasión de un escritor que no solo narraba historias, sino que también vivía el conflicto de cerca. Esta imagen es un testimonio del vínculo entre literatura, periodismo y la historia turbulenta de España. En 1940, la comunidad española en Taos, Nuevo México, celebraba una fiesta llena de tradición y color. La imagen captura risas, música y vestimenta típica,
transmitiendo la alegría y el orgullo cultural de los participantes. Cada gesto refleja cómo las raíces españolas se mantenían vivas lejos de su tierra natal. La foto es un testimonio de identidad, celebración y la conexión de la diáspora con sus costumbres. En la década de 1960, la Guardia Territorial de la Guinea Española protegía los intereses coloniales en África Central. Esta imagen muestra a un miembro del cuerpo. Uniforme impecable y postura firme reflejan disciplina y autoridad. Cada detalle del uniforme y la expresión transmite la presencia del poder español en territorios lejanos. La foto es un testimonio visual del control colonial y de la vida militar en esa época. En mayo de 1898, el general William Shafter, apodado Pecos Bill, lideraba la Quinta División durante la Guerra Hispanoamericana en Cuba. Montado a caballo, su presencia refleja autoridad, estrategia y el carácter imponente que le valió su sobrenombre. La foto captura un momento de preparación y tensión en un conflicto que definiría el futuro de Cuba y Estados Unidos. Cada detalle transmite disciplina, liderazgo y la magnitud de la campaña militar. Entre 1918 y 1920, la pandemia de la gripe española obligó a millones a adoptar medidas extremas de prevención. En este tren, los pasajeros usan máscaras, mostrando miedo, precaución y solidaridad silenciosa. La imagen refleja cómo la vida cotidiana se adaptaba frente a una amenaza invisible y mortal. Cada rostro cubierto narra historias de incertidumbre, resiliencia y supervivencia en tiempos difíciles.